RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Le vamos a dar la bienvenida hasta ahora al doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y además en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta, muy amable, gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo ha estado, José? ¿Qué tal? Encantado. Así es. Quiero abordar con usted un artículo bastante interesante que usted publicó el último sábado en el diario El Comercio de Lima, ¿no? Titulado Un golpe al destino, ¿no? Donde usted reflexiona sobre un tema central, ¿no? En medio de esta crisis política, esta crisis social y ahora la emergencia que estamos viviendo en nuestro país, no debe pasar algo desapercibido para los peruanos, ¿no? Lo que fue el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Y usted refiere que de haberse quedado en la presidencia, Pedro Castillo hubiera llevado a Perú a un crecimiento en torno al 0% y en el 2026 un escenario sumamente complicado para cierre de brecha y sobre todo para la sostenibilidad financiera, ¿no? Usted además hace un análisis bastante directo de cómo ha dejado el país y qué tendríamos que hacer para enfrentarlo hacia adelante, ¿no? Efectivamente, don José, del intento de golpe del expresidente Pedro Castillo, pues el país quedó bastante tocado. En- Era imposible no estarlo, ¿no? Si tenemos en cuenta ya que, en primer lugar, ya estábamos entrando a elevar el ratio de tener un presidente por año durante los últimos 6, digamos, eso nomás ya incorpora un escenario de incertidumbre. Luego a ello, pues se sumaron las marchas, ¿no? Violentas, protestas, fallecidos alrededor de todo el país. Se pedía inmediatamente la renuncia también de Dina Boluarte. Entonces, hemos pasado pues unas semanas muy complejas que sin duda la inversión privada se vio mucho más afectada, ¿no? Paralizada, diríamos nosotros. Eh, pero ya estando ya, habiendo pasado un trimestre, eh, habiéndose reducido también esos niveles de, de, de reclamos y de volatilidad, y ya se empieza a apreciar un escenario algo más calmo, y de hecho cuando uno revisa las expectativas del Banco Central de Reserva, las expectativas empresariales, ya se empieza a observar un tono algo más positivo por parte del empresariado. Eh, y claro, poco a poco se empieza a dar un juicio, vamos a llamarlo así, una ventana de oportunidad para este gobierno. Una ventana que esperemos se empiece a aprovechar y que ponga al país otra vez en una senda de un mejor desempeño, ¿no? Todavía no es que estemos en un escenario ideal, pero ya nos encontramos, al menos en un contexto que sea posible poner en marcha algunas políticas. Yo creo que hay algunas condiciones ya mejor, sin duda, la que teníamos con Pedro Castillo. Con Pedro Castillo teníamos, vamos a decirlo así, un cáncer tremendo en la economía, ¿no? Un cáncer que nos hacía un gran tumor que había que extirparse. Ya ese tumor se ha extirpado, pero como en todo proceso de estas características, pues viene una etapa de tratamiento, quimioterapia dura, larga, que nos debilita al menos por un momento. Yo creo que hemos estado en estos meses esa etapa de quimioterapia, vamos a decirlo así, y esperemos que ahora pues el paciente, que es el Perú, empiece a tener un mejor comportamiento, ¿no? Siempre después de un cáncer, siempre está la probabilidad de que uno pueda recaer, ¿no? De que las cosas puedan no ir tan bien o tan rápido como uno quisiera. Pues sí, así es como está la economía actualmente, ¿no? Entonces, pero al menos ya hemos salido de este, y yo lo llamo pues un golpe del destino, porque
realmente salió de una manera que no nos Así es. imaginábamos, ¿no? Que el presidente intente dar un golpe de Estado a nivel nacional y pues él solo lo destruyó. Entonces, gracias a ese golpe del destino, vamos a llamarlo así, han funcionado las pocas instituciones democráticas que tenemos, lo han vacado, se ha ido demostrando en días posteriores, digamos, lo que pensaba hacer el presidente y sus huestes, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos, esperamos, en un contexto algo mejor para que la economía empiece a mejorar. Sí, y antes de analizar si es que las medidas que se están adoptando en el actual gobierno de Dina Boluarte son las más aconsejables, me gustaría un poco también abordar lo que usted menciona en su artículo, ¿no? Que no puede quedar al margen, ¿no? Porque se desmanteló el aparato público y se copó el Estado, ¿no? Entonces estamos frente a una tarea ya de reconstruir precisamente ese tejido, ¿no? Sí, fíjese, eso por ejemplo ya es un gran contraste respecto a lo que teníamos con el presidente o el expresidente Castillo, ¿no? Él durante sus 16 meses de gobierno, si quisiéramos hablar de sus obras, entre comillas, ¿no? Básicamente una de las más protagónicas fue la destrucción del funcionariado público para reemplazarlo por personas que no tenían el currículum, que no tenían en el perfil. Y ya no solamente eso, ¿no? Como se ha ido comprobando, se dedicaron en gran medida a delinquir y a hacer proselitismo, ¿no? Y esto no es solamente unas palabras que uno dice, ¿no? Está esto eh, eh, documentado, ¿no? Con varios informes por parte de por ejemplo, de la Contraloría General de la República, ¿no? Donde, por ejemplo, emitió informes donde cientos de los funcionarios nombrados directamente por Pedro Castillo, ya no hablemos de los mando más bajo, pero nombrados directamente Castillo, no cumplían con el perfil. Y luego, en sus estudios, en sus informes de control posterior de la Contraloría, encontró pues casos donde 1.600 funcionarios a nivel nacional estaban involucrados en actos cuestionables que meritaban algún tipo de proceso legal, incluso de ellos de carácter penal. Entonces, no es menor, ¿no? Y ustedes recuerden, ¿no? Tenemos ministros de transporte, ministros de producción, que uno cuando los veía declarar, nunca los escuchaba hablar de producción, ni de transporte, ni de energía y minas. Usted los escuchaba, no quiero dar nombres exactos, pero todo el mundo sabe, estos ministros, básicamente los escuchamos hablando de política, de Castillo, no, en fin, nadie hablaba de cuánto hay que invertir, de las obras que hay que realizar, de las carreteras que hay que asfaltar, nada. Y luego se conocía, ¿no? Que, bueno, estaban metidos en muchos de los casos, sobre todo, ahí se va a dar un nombre claro, porque está perseguido, que es el exministro Silva, que estaba, pues, incluso, tenía uno de los ministerios más importantes en términos de recursos para invertir y para realizar inversión pública, para invertir en infraestructura tan importante para el crecimiento económico, y este señor solo se le conoce por estas cuestiones un poco oscuras y bajas. Entonces, fíjese, es una de las grandes obras de Castillo. Entonces, hoy, en contraste, ya al menos uno ya puede decir que, oye, ¿sabes qué? Ya hay ministros que, que cumplen con el perfil, que tienen una carrera, una trayectoria, que están intentando volver a formar equipos. Yo creo que por eso en principio también ha sido un poco complejo para el gobierno tratar de responder, de alguna manera acomodarse a ese vendaval de violencia que se vinieron los primeros meses. Me parece que rápidamente se está recomponiendo y hoy por lo menos ya uno dice, caray, ya hay gente con la cual se puede interactuar, porque el sector privado necesita interactuar con el gobierno y necesita una comunicación más o menos en la misma frecuencia. Antes con el gobierno de Castillo no se podía. Hoy ya hay gente con la cual el Estado y el sector privado, que en cualquier país del mundo son socios para que la economía pues, pueda prosperar, hoy al menos precondición está, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un elemento diferencial de lo que veníamos observando con el de facto gobierno de Perú Libre, ¿no? Un factor es recuperar la confianza en el país, ¿no? ¿Qué medidas cree usted que tendría que enfrentar ya con rapidez el gobierno de Dina Boluarte, el propio ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Y los actores, los agentes económicos para recuperar la confianza país? Mire,
El ministro de Economía ya ha planteado lo que se llama su programa Compunche Perú. Yo creo que está en, en la línea correcta, sin duda. Digamos, es un programa que está orientado sobre todo a impulsar la inversión pública que ha estado tan eh, contenida durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Digamos, muy por debajo de su potencial y sobre todo teniendo en cuenta que en enero entraban nuevas autoridades a los gobiernos subnacionales y se requería, digamos, darle el soporte para que en un periodo que normalmente, es decir, cuando recién arrancan los gobiernos subnacionales, en un periodo que normalmente es bajo, ¿no? Pues no sea más bajo de lo normal. Para tratar de darle esa potencia, están trabajando con asesoría directa con ellos, transfiriendo recursos para las obras prioritarias en las cuales se requiere, digamos, ¿cómo se llama? Que se impulse el cierre de brechas en estas regiones. Yo creo que ese programa está bien, tiene un programa de transferencias por otro lado, pero claro, este Compunche Perú ha sido un programa, digamos, pensado eh, para inicio de gobierno, ¿no? Ahora yo creo que este programa requiere, y seguramente que el Ministerio de Economía lo está valorando bastante bien, requiere adaptarse a dos condiciones, ¿no? La primera, eh, a todo lo que ha significado el daño terrible que ha generado estos actos violentos en muchas regiones, que ha generado prácticamente la destrucción de un trimestre de crecimiento económico como consecuencia del cierre de carreteras, bloqueos, ¿no? Puno todavía tiene algunos problemas, por ejemplo, y claro, se ha generado un daño tremendo a la economía, a los pequeños comerciantes. Ya no hablar de la gran empresa, pero sobre todo los más vulnerables, pues que tienen su pequeño negocio, comercio, que viven del turismo, por ejemplo, están muy, muy golpeados, ¿no? Entonces hay un poco que revitalizar ahí. Y el otro tema que está encima y que ha sido parte de las noticias que usted que ha estado comentando antes de entrar, que tiene que ver con lo que viene significando los desbordes, los daños como consecuencia de estos desastres naturales, ¿no? Que no sé si ya oficialmente le llaman ya fenómeno del niño costero, creo que aún no se le ha dado el nombre oficial, pero como fuera, ya está generando una serie de daños, mencionaste miles de damnificados. Entonces ahí el gobierno también tiene una oportunidad, ¿no? De mostrar que puede hacer las cosas bien. Esto implica un trabajo afiatado entre todos los ministerios. Eso, por ejemplo, no existía con el gobierno de Castillo, ¿no? Todos eran de muy bajo perfil, ¿no? Hoy tenemos ya la suerte, creo yo, de empezar a construir un capital humano en el sector público que esté en mejores condiciones y que pueda enfrentar el reto que se le está dando. Entonces, esto va a significar también para el gobierno y para el ministerio seguramente, ¿cómo se llama? La disposición de más recursos para ayudar a estas zonas. Y aquí lo que sería importante sería una obra real, o sea, una política, una iniciativa de gran magnitud, que por fin se establezca un contexto en el cual no tengamos autoridades o políticas que reaccionen después del fenómeno del niño, ¿no? De cualquier situación de esta circunstancia, ¿no? Sino que tenemos que entrar a un trabajo serio para evitar que esto pueda suceder. O sea, ya está cantado, después de esta situación que estamos viviendo, seguramente en 3 años va a haber otro igual. Entonces no podemos estar esperando que otra vez se repita el mismo ciclo, ¿no? De lluvia, Así desastre, es. huaicos, desbordes, damnificados, y como gobierno recién entro, ¿no? Yo creo que esa es una actitud, ya no tiene sentido, ¿no? Acá lo que Claro. hay que hacer es, ya sabemos que en 2 o 3 años va a venir uno, entonces hay que preparar un escenario para que eso no vuelva a Así es. suceder. Eso implica un trabajo duro de infraestructura, por supuesto, de traslado de familias, de reubicación, ¿no? De protección de las áreas ribereñas, etcétera, pero eso se tiene que realizar en momentos calmos, ¿no? Entonces acá hay dos temas con que este gobierno puede trabajar, ¿no? El primero es hoy enfrentar el problema, el daño, la urgencia, y dos, una vez que esto se calme, empezar seguramente con las labores de reconstrucción, palabra tan trillada, siempre hablamos de Así es. reconstrucción, 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 pero también hablemos ahora también de reconstrucción más construcción, ¿no? Que implicaría hacer las cosas correctas para que en un futuro evento que va a darse de todas Así maneras, es. que ya lo sabemos, está cantado, no suceda lo que estamos observando todos los años, ¿no?
Doctor David Tuesta, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, un gusto conversar con usted, muy amable como siempre. Buen día. Buen día, don José, gusto verlo. RCR, la red que comunica y une al Perú.